Hola, ¿qué tal? A ver si entráis alguno, me decís si se oye, se ve bien. Hola, para estar seguros que me oís sobre todo y que me veis bien. Ya de vuelta, hacía ya tiempo que no hacía directos. He estado con algún problema físico que me ha tenido un poco en parada, pero bueno, ya de vuelta con esto de compartir temas respecto a la crianza empática. Y hoy vamos con el segundo caso que os había compartido hace ya una semanita. A ver si me podéis comentar, si se ve, si se oye bien, que yo me quede tranquila. Genial, parece que sí. Fenomenal. Bueno, sí comentaros que estos son los casos prácticos. La teoría la estuvimos viendo, pues bueno, ya hace 2 meses en unos vídeos que hice, 4, que están tanto en YouTube como en Instagram, los tenéis. Y toda esa es la parte teórica. Ahora vamos a ir a casos prácticos para aterrizar todo eso que estuvimos viendo en estos casos. Entonces, si os apetece que hablemos de algún caso concreto, de cosas que os preocupan, de conflictos que tengáis y que no sepáis cómo usar toda esta parte teórica en la práctica, en la realidad del día a día, no dudéis en escribirme porque así me das ideas. El próximo yo creo que hablaré de peleas entre hermanos, que es un tema que me habéis pedido mucho. Entonces probablemente sea así. Y hoy en este caso vamos a hablar de las tareas y de los deberes, que es otro de los temas, bueno, que dan lugar a conflicto y a tensión en las familias, ¿no? Entonces vamos a abordarlo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a leer el caso y luego ya iremos a las preguntas que os he comentado. El caso es este. Todos los días la misma pelea. Noa, ponte a estudiar. Noa, ya. Noa, una niña de 9 años, no quiere ponerse a estudiar. Los padres deben estar detrás de ella todas las tardes. Todas las tardes el mismo conflicto. Conflicto, tensión, discusión. Este era el caso, ¿no? Y la primera pregunta que os hacía respecto al caso es qué elementos de desconexión encontrabais en este ejemplo pequeñito que yo os daba, ¿no? Y algunos me habéis contestado y efectivamente aquí hay dos palabras, dos frases que nos pueden indicar que puede haber desconexión. Recordad que en el tema de la crianza empática, a diferencia de la crianza tradicional, nuestro objetivo es cuidar el vínculo, la conexión, esa calidad de conexión, priorizarlo por encima de todo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué elementos en este ejemplo favorecen más bien la desconexión, porque al menos si los quitamos, pues ya estamos dando pasos hacia esa conexión, ¿no? Y aquí uno de los elementos es la palabra todos, ¿no? Todos los días, todas las tardes, se repite todas las tardes, ¿no? Cuando algo ocurre todos los días, algo que en este caso es más bien situación de conflicto, situación de tensión, si todos los días se repiten, todas las tardes ocurre de manera repetitiva, se acaba produciendo como un mal rollo, una dinámica de tensión familiar, incluso de predisposición, ¿no? Antes incluso de que llegue la tarde ya venimos todos como cargados de otra vez el momento de estudiar, otra vez de ponernos, otra vez las peleas, otra vez los gritos, otra vez que no, otra vez que sí. Ya nos vamos como predisponiendo a que esto a la tensión, ¿no? Al mal rollo familiar. Y esto acaba incluso produciendo lo que se llama profecía autocumplida. Es decir, cuando llevábamos con esa predisposición, cuando ya tenemos como esta predisposición a que va a pasar, finalmente acaba pasando, el conflicto acaba ocurriendo y todas las tardes acaban siendo iguales, ¿no? No sé si os acordáis que en el cuarto vídeo planteaba que cuando un conflicto ocurre
todos los días o muy a menudo, y vemos que es todas las mañanas, a la hora de comer, aquí estamos hablando de tareas, pero puede ser otro tipo de conflicto. Esto luego hay que llevárselo cada uno a nuestro terreno, ¿no? Pues todas las mañanas tenemos conflictos para llegar al cole, a la hora de comer, todas las cenas o todas las comidas hay conflicto para comer, Cuando eso ocurre de manera repetitiva, es importante que nos planteemos hacer cambios, pero sobre todo hacer cambios no en el momento del conflicto. Es decir, si es a la hora de comer, no vamos a buscar hacer cambios a la hora de comer. Se tratará de hacer cambios en otro momento, en un momento de que estemos en calma, en que el vínculo esté cuidado, estemos tranquilos. En ese momento es en el que sacaremos el tema. Y sacaremos el tema después de haber hecho todo este trabajo que vamos a hacer juntos, ¿vale? Que esto luego cada uno se lo lleva a su conflicto, ¿no? Porque Einstein tiene una frase que a mí me encanta que dice: locura, me la he escrito para que no se me olvide, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Y es curioso como, por ejemplo, con este tema de los deberes, igual con otros, al final todas las tardes lo mismo, gritos detrás de nuestros hijos, pero ponte, vamos, que vas a suspender, va a haber problemas, todas las tardes igual. Al día siguiente volvemos a empezar y no hay ningún cambio, ¿no? Y esperamos que haciendo lo mismo, que al final hacer lo mismo es pues gritar más, enfadarnos más, estar más detrás, que haya un cambio y que de repente nuestro hijo se ponga a estudiar. Y no funciona así. Por desgracia es más complicado, no se va a poner a estudiar porque nosotros le digamos que estudie. Ojalá fuera así, pero no es así, ¿no? Entonces, qué interesante el darnos cuenta en casa, cada uno de nosotros, en qué situaciones, cuáles son aquellas situaciones que me llevan al conflicto todos los días o muy frecuentemente. Y aquí poner conciencia en esa situación para buscar hacer cambios. No hacer más de lo mismo, porque si hacemos lo mismo el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Y siempre recordar, los cambios se tienen que hacer, o esa conversación con nuestro hijo se tiene que hacer en otro momento distinto al del conflicto. Si es por las mañanas, pues hablaremos de ello por las tardes. Si es para las comidas, hablaremos de ello en un momento en que no haya comida. Si es tema de deberes, pues un fin de semana o en vacaciones o en un momentito de calma, ¿vale? Porque si no ya el cuerpo ya está tenso y aquí solo puede ocurrir conflicto, ¿vale? Entonces, fijaros, también con esta palabra todos, que os comentaba que venía en el ejemplo y que aquí ya nos estaba, era uno de los elementos que podía hacernos pensar que estaba habiendo desconexión, ¿no? Que había algo que aquí estaba fomentando esa desconexión. Imaginaros este niño todas las tardes, esta tensión, venga, ponte a estudiar, esta niña, no sé niña, ponte a estudiar, venga ya, estos gritos, este conflicto todos los días igual. ¿Qué mensajes le acaban llegando o acaban llegando a su inconsciente? Todo esto sin conciencia, pero si todos los días, todas las tardes, como dice el ejemplo, ¿no? Y como al final tienen que estudiar todos los días y todas las tardes, recibimos esta dinámica familiar, ¿no? El mensaje que le acaba llegando al inconsciente de nuestros hijos es: cuando estudio, cuando saco buenas notas, mis padres están contentos conmigo, hay buen rollo, hay buen ambiente, soy querible, soy adecuado, les gusto, ¿vale? En cambio, cuando no estudio, cuando saco malas notas, hay mal ambiente, hay tensión, no les gusto, no soy adecuado, no soy tan querible. Y estos mensajes acaban calando en el inconsciente de nuestros hijos. Nuestros hijos, el cerebro no está desarrollado al 100%, ¿vale? Y tienen esta tendencia como muy, digamos, ombliguista o muy llevárselo hacia ellos mismos, ¿no? Entonces acaban llegando estos mensajes de este amor como condicionado, ¿no? Si yo estudio, si yo saco buenas notas, si yo apruebo, me quieren, y si no apruebo, pues parece que no me quieren tanto, no les gusto, ¿no? Y bueno, fijaros cómo estos mensajes son muy sutiles y bueno, pues favorecen esta desconexión, ¿no? Esto con la palabra todos, ¿no? Que os nombraba y que venía en el caso, ¿no? Otra de las palabras y de las frases que para mí es como un elemento, ¿no? Que puede ser como una alarma, como un uy, aquí puede haber desconexión, es la frase
Los padres deben estar todas las tardes detrás de ella para que se ponga a estudiar, ¿no? Cuando leemos deben estar detrás de ella, aquí podemos intuir que realmente cuando se pone a estudiar no lo está haciendo desde la voluntad, desde las ganas reales de querer estudiar, ¿no? Sino que parece que está pudiendo haber una imposición, que se la está obligando, ¿no? Ponte a estudiar porque te lo digo yo, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis, esto fue en el primer vídeo, hablábamos que cómo conseguir que alguien que no quiere hacer algo lo haga, ¿no? Si yo quiero que mi hijo haga algo que realmente mi hijo no quiere hacer, pero yo quiero que lo haga, ¿cómo puedo conseguir que alguien cambie, que alguien haga algo que realmente no quiere hacer? Y es que aquí la única forma de conseguir que alguien haga algo es usando las técnicas coercitivas de la crianza tradicional que veíamos en el primer vídeo, pues a base de amenazas, de castigos, de chantajes, de malas miradas, de hacer sentir mal, o de premios, todo lo contrario, te premio sí. Y al final recordar que estas técnicas a veces daban resultados rápidos, es verdad, conseguíamos, pues a base de chantaje, de castigo, de crear miedo o de incluso por el premio, conseguíamos que nuestros hijos se pusieran hicieran eso que quisiéramos que hicieran, por ejemplo aquí estudiar, solo que el precio a largo plazo, el precio a pagar era importante, que era claro, nuestros hijos en estos casos en que se sienten obligados a hacer algo que no quieren, se llenan de resentimiento, de rabia, no les gusta, no se sienten vistos y no les gusta, ¿no? Entonces esto poco a poco es como que va creando micro rupturas en la conexión, ¿no? Y acaba, es un precio alto a pagar, ¿no? Entonces esta frase ya nos puede, digamos, decir, uy, aquí puede haber algo de desconexión, ¿no? Estas eran las dos, digamos, los dos frases o palabras, conceptos que yo veía en el ejemplo que os mandé, que me podían poner en alarma de estos pueden ser elementos de desconexión, pongamos el foco ahí por si queremos cambiar cosas, hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Y luego os quería comentar también respecto a esto de los elementos de la desconexión, quería hablaros un poco del cerebro y del estrés, porque el sistema educativo, la educación como está, y bueno, pues de momento está así, no la podemos cambiar, pero realmente crea muchísima estrés en nuestros hijos. Realmente de verdad están muy estresados. Yo en la consulta, de las cosas que más les preocupa o sí, les puede producir incluso síntomas de dolores de tripa, vómitos, ansiedad, son los estudios, la presión escolar, el rendimiento escolar, la presión que hay a nivel de hacer tareas diarias, a nivel de exámenes, a nivel de hacer, de aprobar, el miedo al fracaso, ¿vale? Esto provoca muchísimo estrés, ¿no? Y si esto que ocurre en el colegio, luego cuando llegan a casa se encuentran con una situación en la que nosotros les ponemos más estrés, porque nos focalizamos, ponemos el foco, centramos la tarde en que tienen que estudiar, en el venga estudia, venga ponte, y esto supone más estrés, más presión, a nivel cerebral de nuestros niños se produce una situación de estrés que os voy a explicar un poquito lo que ocurre para que entendamos cómo acompañar desde otro lugar, ¿no? Fijaros, aquí tengo un cerebro, ¿no? No sé si lo veis bien. Entonces, cuando se produce esta situación que os comentaba de estrés, que es la que viven día tras día en el cole, día tras día en casa al llegar, hay una zona en el cerebro, no sé si la veis bien aquí, que es la amígdala, ¿vale?, que se activa ante una situación que el cerebro interpreta como amenaza, y el estrés en este caso es amenaza. La amígdala se enciende. Se enciende porque nuestro cerebro, el objetivo es supervivencia. Entonces, cuando ve amenaza, se enciende para protegernos, ¿vale? Cuando la amígdala se enciende, hace, digamos que tiene conexiones con todo el cerebro, y lo que hace son dos cosas importantes que nos interesan en este caso. Y es que manda una orden a la corteza prefrontal, que es la parte que tenemos justo aquí delante, en la zona prefrontal, detrás de la frente, que es
donde están nuestras funciones ejecutivas, donde está el pensamiento abstracto, la anticipación, la organización, la planificación, todas esas funciones que realmente son importantes para poder realizar el aprendizaje, para poder estudiar. Manda una orden que es apágate. ¿Por qué apágate? Porque si mi cerebro interpreta esa situación como amenaza, en una situación de amenaza no me quiero poner a pensar, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sería bueno? ¿Cruzo? ¿No cruzo? No, alarma, apágate, no hay que pensar ahora mismo, hay que reaccionar rápido. Apaga mi corteza prefrontal. No solo eso, es que cuando se enciende la amígdala en situación de alarma, de estrés, en estos casos, apaga también esta parte de aquí, que es el hipocampo, que es la zona que se encarga de la memoria. Entonces, fijaros, la situación que el aprendizaje, el estudio, que lo que justamente más necesita es que tengamos encendido nuestra corteza prefrontal y que tengamos encendido nuestro hipocampo para las funciones ejecutivas y para la memoria, justamente las situaciones de estrés que viven nuestros niños día tras día por este tema de las tareas, el miedo al fracaso, el miedo a suspender, justamente les pone el cerebro en una situación que va en contra del aprendizaje, porque apaga las zonas que necesitamos para aprender. Entonces, fijaros qué interesante conocer todo esto, cómo funciona nuestro cerebro, para, como adultos, si somos profesores, si somos padres, lo importante que es conseguir calmar esa amígdala o al menos no encenderla aún más, no producir más alarma, no producir más presión, no producir más estrés, porque esto va en contra del aprendizaje. Cuando nuestros niños vienen y nos dicen es que me he quedado en blanco, tengo la mente en blanco, no es algo metafórico, es algo totalmente científico, neurocientífico y que está ocurriendo en su cerebro. Y es que la amígdala se ha encendido tanto, ha vivido esa situación con tanta amenaza que ha apagado las partes reflexivas, las partes que necesitamos para responder, para hacer tarea, para hacer un examen. Y por eso dicen, me quedo en blanco. Eso es una situación de estrés muy, muy alta. Entonces, fijaros qué importante cómo acompañar para calmar esas amígdalas de nuestros niños, que es lo que tenemos que hacer. Lo ideal sería esto, ¿vale? Como forma de acompañar a nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto a los elementos, a la primera pregunta que os planteaba, que era elementos de desconexión, ¿no? Que os había dicho, cuando hablamos de todas, cuando algo se repite en el tiempo, todos los días el mismo conflicto, hay que meter foco, meter conciencia y hacer cambios. La palabra, cuando hablábamos de detrás de ella, los padres tienen que estar detrás de ella, ponerse detrás de ella para que haga algo. Aquí ya vemos que hay imposición, obligación y ya sabemos que aquí el cerebro no le gusta nada cuando lo obligan a hacer algo, entonces hay que ver cómo lo hacemos de otra manera y luego entender el estrés, que de verdad el sistema educativo como está es bastante estresante, bastante exigente y el cerebro ante el estrés, hay un estrés que es bueno, que nos ayuda a rendir y hay otro estrés que todo lo contrario, nos pone en situación de no aprendizaje realmente, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta, que un poco estas dos siguientes preguntas, es cómo salir de este bucle de la desconexión, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la balanza, ¿os acordáis? Que lo hablamos en el cuarto vídeo, en el último que hice así largo, de teórico, y lo que quería es, primero, en primer lugar, ver esta parte de aquí, que es la parte de qué necesidades están teniendo papá y mamá, los padres, ¿vale? ¿Qué necesidad está viva en los padres cuando todas las tardes están detrás de la hija para que se ponga a estudiar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tienen vivo ellos? ¿Qué sentimientos y qué necesidades hay dentro para que tomen esta actitud, digamos, para que tengan este comportamiento? ¿Os acordáis que os decía esto en el primer vídeo? Que detrás de todos los comportamientos, de todo lo que hacemos, detrás de todo lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, al final lo que hay son necesidades, ¿vale? Esa energía, ese motor que nos mueve, ¿no? Entonces, con esta crianza empática la idea es empezar a poner el foco en las necesidades, ¿vale? No tanto en las conductas, no tanto en los comportamientos, no tanto en las creencias de qué es correcto o no correcto, sino vamos a irnos más profundo, vamos a las necesidades. Y ahora vamos a poner foco en las de papá y mamá. ¿Qué necesidades están teniendo papá y mamá cuando
todas las tardes están detrás de Noah. Y aquí yo creo que es fácil para nosotros, ¿no? Empatizar, porque creo que esto nos pasa a todos los adultos, ¿no? Pues hay una necesidad clara de contribuir, ¿no? De contribuir a la educación de nuestro hijo, de Noah en este caso, ¿no? Para nosotros es importante que estudien, que vayan sacando notas, que vayan aprobando, ¿no? Pues porque tenemos asociado también, ¿no? Como el éxito, digamos, a que saquen notas, ¿no? A que vayan aprobando. Entonces, para nosotros es, bueno, hay una necesidad importante, ¿no? Muy viva de contribución, ¿no? Es por su bien, ¿no? Es que tú estudies todas las tardes es por tu bien, ¿no? Esta necesidad está muy viva. Y también hay mucho ese miedo, ¿no? Hay ese miedo porque nos empezamos a crear ideas y pensamientos es que si no estudias, ¿qué va a pasar? Mucho catastrofismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a suspender? Si suspende pierdes amigos, si pierdes amigos pues a ver lo que ocurre y además si no sacas notas no vas a poder ir a tal, ¿no? Bueno, nos empezamos a montar ya una película mental nuestra, que es nuestra. Y este miedo, detrás de este miedo, las necesidades que hay es de tranquilidad, de confianza, de seguridad, ¿no? Entonces, los papás de Noah y, bueno, pues cada uno de nosotros en nuestras casas, pues claro, detrás de que queramos, de que estemos así detrás, de que haya estos conflictos, ¿no? Con nuestros hijos y que para nosotros sea tan importante que estudien, pues son estas necesidades, ¿no? De querer contribuir a su educación, a su bienestar, ¿no? A su educación y también esas necesidades de tranquilidad, de confianza, de seguridad, por esos miedos, esas cosas que nos decimos si no estudian lo que puede pasar, ¿no? Entonces aquí, en este punto, me parecería en este punto de mirarnos, ¿no? Porque en esto de la crianza empática, en esto de la comunicación no violenta, en esto de querer conectar con el otro, es importante que antes de buscar conectar con el otro, primero hagamos como una autoconexión, nos conectemos con nosotros, ¿vale? Para que de cara a después dialogar o ir a conectar con el otro, vayamos desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra realmente de qué nos está pasando a nosotros, no desde la mente, no desde esto está bien, esto está mal, tienes que estudiar porque lo digo yo, no, sino es que qué me está pasando a mí, cuando no estudias es que me da miedo, porque para mí estudio es fracaso es, bueno, cada uno nuestra historia, ¿no? Entonces, para llegar a esta autoconexión, aparte de ir a las necesidades, cogeros la lista, leerlo, a ver cuáles resonan con vosotros en estas situaciones, también haceros una pregunta, es ¿qué estudiantes fuisteis de niños, de adolescentes? ¿Cómo erais vosotros como alumnos, como estudiantes? ¿Y cómo os acompañaron? ¿Vale? ¿Cómo os acompañaron papá y mamá o los cuidadores adultos de referencias que teníais? Porque muchas veces repetimos patrones o hacemos lo contrario. Y es importante poner consciencia en esto. ¿Por qué? Porque de aquí, muchas veces, de cómo haya sido nuestra infancia en este terreno, aquí estamos hablando de tareas, de deberes, de estudio, esto es lo que va un poco a crear nuestras creencias, es lo que va a estar detrás de estas creencias, de lo que pensamos que es correcto, de lo que pensamos que es incorrecto, cuando le decimos esto es por tu bien, al final detrás lo que tenemos son creencias nuestras. Entonces, qué importante poner foco, ojo, cómo fui yo de niño, cómo me acompañaron, o cómo me hubiera gustado que me acompañaron y no me acompañaron, ¿qué ocurrió ahí? Conectar con ese niño interno, conectar con esa etapa, para ver qué necesidades realmente tenemos vivas y qué creencias y desde qué lugar me estoy acercando a mi hijo y desde qué lugar estoy viendo este problema de los estudios con mi hijo, ¿no? Es importante. Porque desde realmente aquí es donde están nuestros automatismos. Aquí están, en estas creencias, es donde desde aquí, desde este lugar, es desde donde vamos a acercarnos a nuestro hijo, a acompañar, y estos son automatismos, no hay conciencia. Esto lo hemos integrado desde pequeños y repetimos. Entonces, en esta primera fase que os invito a hacer, en esto, aquí en las tareas o en conflictos que se repitan, que es esta primero es nosotros, los adultos, ¿qué necesidades tengo? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué me mueve tanto este tema de los estudios? ¿Por qué me enfado tanto? ¿Por qué me da tanto miedo? ¿Por qué si no estudia yo me pongo, pues eso, me enojo tanto? ¿O qué me pasa a mí? ¿Por qué para mí es tan importante? Primero esto, y aquí hay que dedicarle tiempo, mirar lista de necesidades, buscar, yo os he dado aquí 2, pero puede haber más, cada uno con nuestra historia, dedicarle tiempo, ¿eh?
Y luego una vez que ya aquí nos hemos mirado, hemos conectado con nuestro niño, con nosotros, con nuestras necesidades, qué importante esta parte, porque se nos olvida. Aquí, con esta idea de que es por tu bien que lo hago, es que yo soy el adulto, yo soy el que tengo la razón, yo sé lo que tienes que hacer, porque tengo toda la experiencia, no estamos mirando a nuestro hijo, ¿vale? Y cuando no le miramos, nos desconectamos de él no se siente visto, él no piensa, es que papá y mamá lo están haciendo por mi bien. Él no piensa esto, él no tiene esta capacidad, ¿vale? No, él simplemente siente que no está siendo visto, ¿vale? Que le están obligando, ¿de acuerdo? Entonces, la tercera pregunta tiene que ver, vale, hemos visto esta parte de la balanza, que es de conexión, vamos ahora a conectar con nuestro hijo. Pero primero, no conectar en el diálogo, sino yo voy a tener voy a imaginarme, voy a hacer esa hipótesis de, oye, cuando mi hijo no estudia, cuando todas las tardes es una pelea y él me dice no a estudiar, ¿qué le está pasando? ¿Qué necesidades hay vivas en él para que mi hijo no estudie? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es más importante para él? ¿Qué está ocurriendo en él? ¿Vale? Y aquí es donde, de repente, empezamos a ver esta otra parte, estas necesidades, que recordar, la balanza, si la veis, está equilibrada. Las necesidades no son caprichos, ¿vale? Y las necesidades de papá y mamá son igual de importantes que las necesidades de nuestros hijos, también en esto de las tareas. No por ser papá y mamá, no por pensar que estamos contribuyendo y es por su bien y yo sé que tiene que estudiar. No por ello es más importante la mía que la suya. Son igual de importantes, el tema es, vamos a ver todas las necesidades y vamos a ver cómo nos cuidamos mutuamente. Pero yo te veo y también me veo. Entonces, ¿qué necesidades pensáis que tienen nuestros hijos cuando no estudian, cuando todas las tardes en vez de estudiar se tumban en la cama o se ponen como a estudiar pero están distraídos o se ponen con el móvil o a jugar? ¿Qué está ocurriendo detrás? ¿Qué necesidades vivas hay? Pues muchísimas, me habéis mandado muchísimas. La necesidad puede ser de descanso, después de todo el día del colegio, que hacen más horas que nosotros, pues a lo mejor quieren llegar y descansar. La necesidad de disfrute, hacer cosas que realmente les motive y les guste. También puede haber una necesidad que tenga más que ver con la autonomía, con la soberanía, el poder personal, ¿no? El poder elegir, ¿no? Esa necesidad de elección, ¿no? De tener libertad de elección, elegir cuándo estudio, cómo estudio, organizarme un poco, ¿no? Está todo, realmente la vida de nuestros hijos está como muy dirigida, ¿no? De primero cole, luego estudio, luego extraescolar, luego otra vez estudio, luego, bueno, cada uno, ¿no? Es como un sin parar en el que realmente hay poca libertad de elección, ¿no? Y pueden que en este momento, cuando dicen no, recordar detrás de un no hay un sí, que es un sí a una necesidad que es importante para él, pues a lo mejor está la de, es que quiero poder elegir alguna cosa, ¿no? El cómo hacer algo. También a lo mejor en ese momento hay una necesidad de pertenencia al grupo, a lo mejor ha tenido un problema y entonces está justo en ese momento con el móvil porque está agobiado, porque está intentando ver, o es que han quedado todos los amigos, es que todos los amigos se juntan. Bueno, vamos a verla, lo importante no es que vayamos a satisfacer todas estas necesidades. Recordar que el que las veamos, el que las prestemos atención, no quiere decir que las vayamos a satisfacer en el momento y de la forma que nuestro hijo quiera, ¿vale? No va a tratarse esto de decir, bueno, como tienes estas necesidades, pues nada, cariño, tú no estudies, ¿eh? No. Se trata de recordar, de ver sus necesidades y de ver también las mías. Para mí sí es importante que él estudie. Entonces, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo con todo, ¿no? Pero lo primero es ese trabajo de también verle y que se sienta visto, porque no les vemos, nos ponemos, venga, estudiar, que es importante. Y toda esa experiencia interna que trae nuestro hijo del cole, del día a día, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando, ¿no? También puede haber necesidad de validación, de reconocimiento, ¿eh? Fijaros cómo muchas veces en el tema estudios, en el tema exámenes, en el tema tareas, no siempre, pero no es un lugar en el que muchas veces se sientan validados ni reconocidos, ¿no? Pues porque generalmente además tenemos el cerebro como enfocado para ver lo que no hacen más que lo que sí hacen, ¿no? Entonces, pues a lo mejor buscan ese reconocimiento y esa validación y entonces pues no la van a buscar en el estudio porque no la encuentran, ¿no? La van a buscar en otras cosas, en el WhatsApp, en el juego, en la tele, ¿no? En otras situaciones que quizás satisfagan más fácilmente esa necesidad, ¿no?
pueden tener necesidad de sentido, también no le ven sentido, muchas veces no entienden el sentido de esto de estudiar, ¿no? Fijaros la cantidad, y de aquí podemos hacer una lista que nos lleve una hora, la cantidad de necesidades que pueden tener nuestros niños cuando dicen no a estudiar, ¿vale? Y qué importante verlas, darles luz, poner foco y que vean que las vemos, porque fijaros, ¿cuáles creéis que es la diferencia entre un niño que estudia, ¿vale? Porque los hay, esos niños que se sientan y se ponen a estudiar, y un niño que no estudia, ¿vale? El que estudia es verdad que puede tener un miedo atroz y al final ha decidido someterse, digamos, y se ha metido en... Pero generalmente la diferencia más importante o lo que... Porque fijaros, el niño que sí que estudia también tiene estas necesidades. No es que el niño que sí estudia, sobre todo un adolescente, imaginaros, la pertenencia al grupo, disfrute, descanso, bueno, y un niño de cualquier edad, ¿no? Estas necesidades van a ser universales en cualquiera de nuestros adolescentes o niños cuando lleguen a casa después del colegio, ¿no? No va a tener necesidad de aprendizaje y de estudio, no, todos van a tener la misma necesidad. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que sí se pone a estudiar y un niño que no se pone a estudiar? Pues la diferencia no tiene que ver con un tema cognitivo, la diferencia para que un niño funcione bien en los estudios no tiene que ver con las horas que ponga, no tiene que ver con que tenga más capacidad cognitiva, ni con que le obliguemos más, no, tiene que ver con la amígdala, con que ese niño funciona bien porque tiene una amígdala contenta, contenta en este terreno del estudio, contenta en general, por supuesto, porque si está en amenaza por otra cosa no va a poder estudiar, y también contenta a nivel también de estudios, de sentirse bien también en este punto de estudiar, no tener miedo al fracaso, no tener miedo a que me equivoco, no tener miedo a suspender. Este miedo pone a la amígdala en defensa. Entonces, estos niños que tienen esa amígdala le tienen mucha tirria al estudio, ¿vale? Entonces, la diferencia, el aprendizaje, el estudio, el secreto, no está en que estudien más horas, en que sean más o menos inteligentes, no. Está en que tengan una amígdala tranquila, calmada, contenta, que sientan bienestar en ese momento, ¿vale? El componente social y emocional en el aprendizaje es muy importante, es más importante que el componente cognitivo. Y ahí es donde tenemos algo de poder los padres, ¿no? En cuidemos esa amígdala, ¿vale? Y para cuidar esa amígdala, lo primero es el vídeo 2, el hogar refugio, ¿os acordáis? Esto, fijaros, en el hogar refugio no os hablé de estudios y os los traigo hoy que tiene que ver con los estudios. Porque para que esa amígdala se sienta a gusto, bien, en casa y que pueda estudiar, tiene que sentir esa seguridad, tiene que sentir ese amor incondicional, tiene que sentirse tranquila en ese lugar. Y esto lo hacemos en día a día, en otros ámbitos que no son los estudios, creando este hogar refugio, esta seguridad emocional, ¿vale? Esto lo tenéis, fue una hora que hablé largo y tendido del hogar refugio, si queréis volver para allá, porque es fundamental, ¿vale? Esta es la diferencia, ¿vale? Que nuestra amígdala, crear este entorno en el que la amígdala de nuestro hijo se siente visto, se siente querido, se siente que pertenece, se siente reconocido, válido, independientemente de las notas, independientemente de si estudia, independientemente de todo eso. Me siento querido, tengo un lugar, me quieren, me ven, me comprenden. ¿Vale? Fijaros lo importante de ese hogar refugio y de la amígdala para los estudios, ¿vale? Entonces, cuando os planteaba ya la última pregunta de qué estrategias posibles veíamos, ¿no? para llegar a esa conexión en este tema que crea tanto conflicto todos los días, ¿vale? Porque es cotidiano, es rutinario, es todos los días el tema estudio. Claro, si buscabais tips o vamos a hacer, si hacemos A, B, C... Bueno, pues veis que no los tengo. Y las estrategias pasan por conocer cómo funciona el cerebro, por conocer esta amígdala y crear ese hogar refugio en el que la amígdala de nuestro hijo tiene confianza en el vínculo, tiene confianza en el amor, tiene seguridad, tiene tranquilidad, está tranquila. Y una vez que hemos hecho, digamos, este trabajo día a día, porque este es un trabajo del día a día, de hecho, cuando hay mucho problema en el estudio, no hay que trabajar a nivel del estudio. Cuando hay conflicto a nivel del estudio de todos los días, lo primero que hay que hacer es olvídate de este tema.
olvídate de esto. Olvídate. Esto no va a llegar, el que tu hijo pueda estudiar, el que no va a llegar hasta que no haya una conexión, un vínculo, una confianza en ese vínculo, esa seguridad emocional, esa tranquilidad. Hasta que no haya esa conexión, no va a llegar el tema de estudios. Bueno, llegará, pero a base de enfados, a base de conflictos. Entonces, primero vamos a trabajar el vínculo con otras estrategias, que nuestro hijo se sienta visto, se sienta querido, se sienta todo lo que os he comentado, ¿vale? En ese hogar refugio. Vamos a trabajar en estas 4 ventanas, día tras día, una tras otra, 4 ventanas, 4 ventanas, 4 ventanas, sintonizar con nuestro hijo, hacer guía, referencia, las 4. Y después de trabajar con esto un tiempo, luego ya es cuando nos vamos a trabajar el tema estudios, ¿vale? Porque una cosa va a llevar a la otra. Una cosa va a llevar a la otra. Esa es la diferencia entre los que estudian y no. Es importante primero la conexión. Y luego, una vez que esto está, que la conexión sí que vemos que, oye, sí que está, nuestro foco no está tan centrado en el niño, vemos el niño se siente visto, vamos a ir al diálogo. Vamos a ir al diálogo, lo que os comentaba. Vamos a ir al diálogo en un momento que no sea el momento de conflicto. No va a ser por las tardes, va a ser en otro momento en que estamos tranquilos. Y cuando vayamos al diálogo vamos a ir primero, cuando vayamos a hablar con nuestro hijo primero, vamos a ir desde la escucha. No desde el voy a hablar yo, no, sino, oye cariño, yo veo que este tema de estudios es un horror, que todas las tardes son un horror, a mí no me gusta, no lo pasamos bien, es un conflicto, a mí no me gusta estar peleado todo el día contigo. Jo, me encantaría encontrar una solución, pero primero quiero ver qué te pasa a ti, me parece importante. Yo veo que tú no estudias y, jo, quiero conocerte, quiero entenderte, quiero desde tus ojos, no desde mis ojos, ver qué te pasa, qué es importante para ti, qué está pasando, por qué no sé, por qué cuesta tanto, qué hay ahí detrás, ¿no? Y ahí probablemente están todas esas necesidades que hemos nombrado, ¿no? Qué importante que vayamos con este trabajo hecho, porque a lo mejor nuestro hijo nos dice, pues no me gusta, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí podemos ir sacando, y puede ser que a lo mejor, pues no sé, sientas que necesitas un rato de desconexión, estás muy cansado, necesitas, aquí ya se abre un gran espacio, hay que crear un gran espacio en el que nuestro hijo se sienta visto, en que nos vamos a dedicar un buen rato a esta parte de la báscula, a nuestro hijo. Siéntete visto, veo tus necesidades, voy a ver qué te pasa a ti, qué es importante para ti. Quiero que sientas que te comprendo, que te entiendo, que estoy de tu lado, que soy un aliado tuyo, que no soy tu enemigo, que te quiero comprender, que no te quiero cambiar. Otra de las cosas, ¿no? Nuestros niños también están así a la gresca, sus amígdalas, porque siempre estamos queriéndoles cambiar, ¿no? Si no estudian, ¿por qué no estudias? Si estudian, porque se sacan el 5 y ellos pueden. Es que mi hijo puede más, porque es más listo, es más inteligente. Él podría 6, si se esforzara, sacaría 6, sacaría 9, sacaría... Al final es buscar siempre cambiar. Y desde ese lugar es que solo hay conflicto y solo hay desconexión. Entonces vamos a ver qué te está pasando a ti, qué está ocurriendo. Vamos a bajar presiones, vamos a calmar amígdalas, quiero sentirte, quiero verte, quiero que sientas que te veo, que me importas, quiero comprenderte. Te doy este espacio. Y después de este espacio es cuando ya le podemos decir, oye cariño, te puedo decir a ti lo que me pasa a mí, por qué yo estoy tanto detrás de ti y todas las tardes. Y ahí es donde nos abrimos. Pero fijaros, no nos abrimos desde nuestras creencias, desde la mente, desde es que esto es lo correcto, es que lo hago por tu bien, es que... No, nos abrimos desde esa vulnerabilidad, desde ese corazón de las necesidades. Es que, cariño, mira, yo veo que para mí es muy importante porque, fíjate, pues para mí me da tranquilidad. La verdad es que cuando yo te veo estudiar, pues tengo esta idea, que si tú estudias, pues te va a ir bien y vas a tener éxito, y si vas aprobando, yo tengo esa idea, tengo esta creencia. Entonces, claro, pues cuando no te veo estudiar, pues es que me da muchísimo miedo. Y por eso, desde este lugar, yo busco que tú estudias, ¿no? Pero ahora te veo a ti, veo lo que para ti es importante, veo qué cosas te preocupan, veo... ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ahora ya estamos viéndonos los dos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Veo tus necesidades, veo qué cosas te preocupan, qué cosas te inquietan, qué cosas tienen a tu amígdala encendida y tan activada. Te muestro desde mi vulnerabilidad. No es que te quiera cambiar, es que esto me pasa a mí y como vivimos juntos, como te quiero, esto me está pasando. Yo tengo necesidades que también me gusta, quiero cuidar y, bueno, pues me encantaría que entre los dos nos ayudáramos a cuidar necesidades, ¿no? Y desde aquí, pues ir viendo, hacer como una lluvia de ideas
con nuestro hijo, para que nuestros hijos sean partícipes, ¿vale?, del cambio, de qué podemos hacer, cómo te puedo ayudar, qué necesitas. Es organización, es planificación, que te ayuda en un calendario y escribimos, que yo esté una hora a tu lado, que yo te ponga una alarma. ¿Qué es lo que realmente tu cerebro, tu forma de estudiar, cómo puedo ayudarte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esto pues sea más fácil, no sea tan estresante? ¿Cómo podemos hacerlo juntos, ¿no? Y que nuestro hijo, pues desde ese lugar es que se siente visto, ¿no? Se siente, wow, me está viendo mamá, ve mis dificultades, ve lo que me importa, me quiere ayudar realmente, me quiere sostener, no me quiere cambiar, no quiere otra cosa, ¿no? Sino desde donde estoy yo me va a acompañar, ¿no? Y desde ese lugar, es que desde ese lugar se produce magia, porque desde ese lugar, ese es el lugar en el que empieza a aparecer como esa voluntad genuina de colaborar, de querer colaborar, es decir, de incluso aunque a nuestros hijos no les apetezca nada estudiar y muchas veces se ponen sin ganas, pero simplemente por haberse sentido vistos, haberse sentido escuchados, por haber tenido ese espacio como de alivio, es como, ¡wow! Puedo ser yo, ¿no? No me quieren cambiar, no estoy mal, ¿no? No estoy mal como estoy, me comprenden, si fracaso, si no saco buenas notas, no va a pasar nada, no me lo estoy jugando todo, no me estoy jugando el amor de mamá ni de papá, no me van a querer menos, ¿no? No, es como una descarga. Desde ese lugar es que ocurren cambios, de verdad. Desde ese lugar muchas veces es cuando se produce esa magia de, bueno, pues de que se pongan a estudiar, de que no de que tengan ganas de estudiar, eso no va a ser así tan fácilmente con el sistema educativo. Sí, muchas veces desde ese lugar es desde donde se producen cambios, pero siempre no buscando los cambios, ¿vale? Recordar que la crianza empática no va buscando el cambio en el otro, además, que eso sí que no tenemos control, sino va buscando la conexión. Solo que es verdad que cuando se produce esta conexión real, te veo y me veo, ocurren cosas, se mueve, la energía se mueve y se producen, bueno, pues cambios, ¿no? Entonces, hasta aquí hoy. No quería que fuera largo, quiero dejarlo ya, porque cuando se hace muy largo sé que os aturullo y no hay tiempo para esto. Agradeceros a los que estáis aquí. Como resumen un poco de estas ideas, calmar amígdalas. Tenemos que ser adultos que calmamos, al menos que seamos aliados, que no las estresemos más, las amígdalas de nuestros hijos. Y qué importante esta parte, es que qué importante las dos, de verdad, qué importante conectarnos con nosotros, esta autoconexión, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué esto me activa tanto? Porque de verdad que hay familias que no lo viven con esta activación. ¿Por qué ellas no y vosotros sí? Ni mejor ni peor, aquí no hay ni mejor ni mejor, es autoconocimiento, voy a conocerme. Oye, ¿qué me pasa a mí para que este tema de estudios me tenga con tanto enfado o con tanto miedo? Porque suele haber mucho miedo, ¿no? ¿Qué ha pasado en mi infancia? ¿Cómo ha sido? Bueno, aquí ya es mirarnos hacia adentro y luego ir hasta otro lugar. Oye, no voy a dejar de ver a mi hijo, pero no verlo desde mi perspectiva, desde mi interpretación, sino verlo desde sus ojos. Quiero conocerte, quiero ver cuáles son tus fortalezas, qué cosas te cuestan, porque a ti te cuesta tanto, cómo estudias tú, qué necesitas, qué te pone la amígdala contenta, qué te pone la amígdala estresada, y eso, que nos vean como aliados, como que estamos ahí no para cambiarles, ¿vale? Porque eso, a lo largo del día reciben muchos mensajes de no estoy bien, ¿no? Tú no estás bien, ¿no? Mucho mensaje de por ahí no, esto no es lo correcto, no. Y esto, bueno, crea al final un inconsciente un poco dañado, ¿vale? Entonces, bueno, veis que tips fáciles no hay recetas mágicas, yo no las tengo al menos. Y bueno, siempre se basa mucho en el vínculo y en la conexión. Bueno, agradeceros muchísimo, de verdad, que estéis aquí, que lo veáis en diferido. Por favor, mandarme, me encantará, si me mandáis comentarios, sabiendo un poco cómo os llega esto, qué os llega, si os ha aportado, si no, lo que necesitéis, casos prácticos que os interese que tratemos aquí. Había pensado el próximo Peleas entre hermanos, porque es un tema que también a los adultos nos activa mucho y a veces nos sale esta vena más tradicional. Gracias a vosotras, pero darme ideas y sí, todo lo que bienvenido. Me encanta, si compartís y comentáis, me encantará escucharos. Un fuerte abrazo. Adiós, gracias a vosotras. Adiós.